ellos. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Y hermano, en la vida nosotros podemos mirar estas cosas. Podemos ver cómo personas que hacen el bien muchas veces mueren a temprana edad, y otros a veces tropiezan y caen y pueden hasta morir. Y yo no sé si usted ha escuchado personas decir: mira como el malandro de la esquina que no hace ningún bien a la sociedad se desbarató en un vehículo y nadie pensó que iba a estar vivo y quedó vivo. Y alguien que cayó sobre sus pies se murió. Y hay gente que ha dicho: ese malandro no aporta a la sociedad, debió de irse y Dios dejarlo al vuelo. Pero sabemos que el mundo es así. A veces pensamos una cosa, pero otra cosa es la que resulta. Y el pueblo de Dios, que Dios había llamado a estar en la obediencia y en la santidad de Dios, se había desviado de la plena voluntad de Dios. Cuando podemos analizar el contexto de Isaías 57, podemos mirar a un pueblo de Israel que se estaba burlando de Dios. Estaban haciendo burlas porque ellos habían dejado a Dios y empezaron a servir a otros dioses. Comenzaron a darle sacrificio en los lugares altos. Comenzaron, hermano, a dar a sus hijos a muerte. Comenzaron a ofrecer ofrendas de libación, que es derramar algo líquido, agua, aceite, sobre una peña. Ellos consultaban, hermano, a los dioses que no eran el Dios verdadero. Y podemos mirar a un pueblo que le da la espalda a Dios para vivir de manera como ellos quisieran. En este capítulo de la Biblia, Isaías, donde se habla de la justicia, Dios exalta su justicia, su misericordia, y Dios habla totalmente del rechazo hacia la idolatría. Y Dios le promete al pueblo una paz duradera. Nosotros podemos recordar que Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Porque la paz que da el mundo es pasajera, pero la paz que da Dios es duradero. Pero también podemos mirar y se menciona la importancia de la humildad y de ser humildes y de andar humillados, porque Dios está cerca de la gente humilde. Y este pueblo que había tomado la decisión de abandonar totalmente a Dios y vivir a espaldas de Dios, haciendo lo que su corazón le indicaba, haciendo lo que su vida, hermanos, les decía. Ellos seguían su corazón, su mente, su pensamiento. Pero nosotros sabemos y entendemos, hermanos, que tenemos que ser dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios. Y tenemos que caminar bajo esta dirección espiritual, no tomando en cuenta nuestras emociones, sino la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia hebrea dice lo siguiente. La Biblia hebrea dice, Isaías 57, del 1 al 3, de la Biblia hebrea, en la traducción al español: el hombre justo perece y nadie lo lleva en su corazón. Hombres rectos son arrebatados y nadie considera que la persona justa ha sido removida de la senda de justicia. Si los que viven rectamente tendrán paz mientras descansen en su lecho, que quiere decir su cama. Pero ustedes, hijos anárquicos,
vengan acá, hijos de la adúltera y de la ramera. Eso es lo que dice el Señor de los hijos de Israel. Pero en el libro de Isaías 57, verso 3, en la Reina Valera dice: vosotros llegado acá, hijos de la hechicera. Pero en la versión hebrea, Dios le llama hijos anárquicos. Y esa palabra anárquico se refiere y está relacionado a la anarquía. Es una situación o sistema social donde no existe un gobierno o autoridad. Y estamos mirando que el pueblo de Israel totalmente estaba descontrolado y desviado de la voluntad de Dios. Es decir, que este término habla donde no hay gobierno, donde se ejerza el control. En este sentido, anárquico puede describir comportamiento y actitudes que son prácticas desordenadas o que desafían las normas establecidas. También puede referirse a una filosofía política. Y podemos nosotros notar varios aspectos que abogan por la abolición de cualquier forma de autoridad o jerarquía, promoviendo en su lugar la autodirección. Es decir, que el hombre puede autodirigirse, el hombre puede autovivir su vida como quiera, pero nosotros sabemos que somos de Dios y tenemos que vivir para Dios. Amén. Hermanos, el término hace referencia totalmente a personas que quieren vivir bajo su propia vida, que no quieren ser controlados ni guiados, ni tampoco quieren vivir bajo autoridad. Y le tengo, hermano, que decir, de alguna manera tenemos que vivir bajo autoridad, de alguna manera tenemos que estar bajo autoridad, de alguna manera Dios siempre ha establecido un orden por el que su iglesia debe de manejarse. Por lo tanto, imagínese un mundo sin reglas, un mundo donde no haya, hermano, causa para el que hace lo malo. Imagínese cómo viviríamos nosotros en un mundo donde no hay control, donde no hay autoridad, donde no hay prohibiciones. Hermano, iba a ser un caos, iba a ser un desorden total. Pero qué bueno, hermano, es que nosotros tenemos las leyes de Dios con nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de Dios en nuestra vida. Sabemos que Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios que tiene reglas por la cual nosotros tenemos que andar en este mundo. Amén. Imagínense, hermano, los movimientos cristianos que hoy se levantan en nuestra sociedad, hermano, que impulsan que la gente no debe de ser, yo entiendo que hay personas que ejercen una autoridad autoritaria y no ejemplar. Yo sé que hay gente que, hermano, quieren estar dominando la vida de los demás y que la gente no tiene derecho ni siquiera a pensar. Y no estamos hablando, hermano, de eso, sino estamos hablando de que existe un orden y que los órdenes hay que respetarlos. Hermano, hay gente por ahí que anda predicando de la autoliberación y de que nosotros somos libres y que podemos vivir nuestra vida en libertad. Pero déjenme decirle, ellos tienen un espíritu prácticamente anárquico, porque ellos están llamando al pueblo al desorden, a vivir una vida desordenada. En el sentido de que usted puede, hermano, hacer todo lo que se hace en el mundo. Lo importante es que Dios necesita tu corazón. Déjeme decirle, Dios mira lo de adentro, pero también Dios mira lo de afuera. Si yo voy a ser limpio, si yo voy a ser santo, tengo que serlo por dentro y también tengo que serlo por fuera. Si yo voy a vivir una vida para Dios, tengo que hacerlo de manera entregada. Tengo que vivir
Así que podemos, hermano, observar que hay mucha gente que ese espíritu está tomando control de ellos y ellos están predicando y enseñando, y la gente hoy que llamaba, hermano, pecado, hoy no es pecado la cosa. Cada día hay un cambio nuevo, hay una situación que se ha ido transformando, pero nosotros sabemos que como iglesia de Dios tenemos principios de santidad. ¿Cuántos saben que tenemos principios de santidad? Tenemos que vivir en los principios de santidad, tenemos que caminar en los principios de santidad, porque de esa manera podemos estar cerca de la presencia de Dios. La Biblia en este pasaje nos habla de la misericordia de Dios, y el profeta dirige su mensaje a Jerusalén, al pueblo de Judá, que estaban totalmente sumergidos en la idolatría y en la corrupción espiritual. El pueblo señalando que ese comportamiento era una práctica impura. ¿Por qué Dios le llama hijos de adúlteros e hijos de fornicación? Porque sus padres habían abandonado a Dios y los hijos estaban practicando lo que habían hecho sus padres. A tal punto, Dios dice que ellos habían dejado a su hacedor o a su marido. Recuerden que la Biblia le llama a la iglesia la esposa del Señor. Amén. Y cuando la esposa abandona al marido y se une a otro, entonces está en adulterio. Por eso Dios le llama al pueblo hijos de adúlteros, porque estaban adulterando los mandamientos de Dios. Y esta forma de adulterar era un adulterio espiritual, porque ellos se habían rebelado contra Dios. Hermanos, tenemos que entender que le servimos a un Dios que está por encima de todas las cosas. Por eso Dios dice: allanad, allanad, barred el camino para que entre la gente justa y quiten los tropiezos del camino. Hermano, aunque usted no lo crea, hay mensaje y enseñanza que sirven como tropiezo al pueblo para alcanzar la vida eterna y la gracia de Dios. Y es bueno que nosotros podamos perseverar en la gracia y en la fe que una vez hemos recibido. Hermano, tenemos que contender ardientemente por la fe que le fue dada una vez a los santos. El espíritu anárquico también es el que quiere cambiar o estructurar una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de vida en Dios, nuevas prácticas. Pero nosotros sabemos que tenemos un buen fundamento seguro en la doctrina, en la esperanza de la fe. Nosotros tenemos que perseverar en esta palabra, tenemos que vivir en esta gracia. Hermanos, tenemos que andar en lo que ya Dios ha dicho. No vamos a cambiar lo que hemos creído, hermano, por una filosofía o por una forma o un nuevo método de pensar. Déjeme decirle, hermano, usted no necesita otra cosa que tener la mente de Cristo. Usted no necesita otra cosa que tener el Espíritu Santo de Dios en su vida. Usted no necesita otra cosa más que tener la gracia de Dios con usted y vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Oh, gloria. Hermanos, Isaías dice: porque así dijo el alto y sublime. Dios es alto, es sublime. Bendito Dios. El que habita la eternidad.
No dice el que habita en la eternidad, sino el que habita la eternidad. Es decir, la eternidad sale de Dios, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y yo quiero que usted pueda entender esto. Dios es un Dios que está alto, es un Dios que está separado, es un Dios sublime, es un Dios que habita la santidad, es un Dios santo, totalmente separado. El pecado, ninguna variación hay en Dios, no hay ninguna sombra en Dios. Es decir, que Dios es un ser totalmente puro, totalmente limpio. Él es luz, Él habita en luz inaccesible. Pero ese Dios que es grande, que es sublime, que es incomparable, que es inigualable, tiene una característica de condición, y es que Él se siente complacido de aquel que es humilde y es pobre de espíritu. Ese Dios que es grande, Él mira a los humildes. Amén. Nosotros podemos entender, hermano, primero Dios es santo y Él habita con el humilde, Él habita con el quebrantado de corazón y con el pobre. Cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que entender que la Biblia nos llama a nosotros a la santidad y que tenemos que vivir en santidad. Y déjeme decirle que el espíritu anárquico, esta gente que quieren traer una nueva forma de pensamiento, nuevas ideas o idealización del evangelio, hermano, ellos no tienen ninguna intención de que el pueblo de Dios viva en santidad, sino que vivan una vida totalmente libre. Y déjeme decirle que si usted, ellos dicen que si usted puede escuchar toda clase de música que usted pueda escuchar, ellos dicen que si su corazón es tan fuerte para usted ir a una discoteca, usted puede ir, porque Dios no le impide su gozo. Pero déjeme decirle, hermano, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Amén. Porque no podemos vivir como el mundo vive, no podemos andar como el mundo vive. Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16 dice la palabra del Señor: sino que como el que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en un aspecto de mi vida, en toda la forma de yo vivir. Amén. Ahora podemos entender que Dios nos llama a la santidad en toda la forma de nuestras vidas. Es decir, de toda la forma que vivimos, debemos de exaltar y vivir una forma agradable de santidad delante de Dios. Amén. Porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué es la santidad? La santidad es vivir separados del mundo, que el pecado no nos toque, que el pecado no nos dañe, hermano. Y déjeme decirle, es muy difícil que una persona que vaya a practicar lo que el mundo practica pueda vivir en plena santidad delante de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Es imposible que una persona que planee vivir para Dios pueda vivir en santidad si no se separa. Pero cuando hay un espíritu anárquico que no se somete a ninguna regla o de autoridad, y eso se está promoviendo en este siglo XXI,
la juventud que quiere, hermano, vivir la vida del mundo y los deleites del mundo, lo ve como una buena opción, porque déjeme decirle que validan este comportamiento con la palabra de Dios. Totalmente validar el pensamiento, validar, porque este pensamiento anárquico era que estaba controlando al pueblo de Israel. Por eso ellos estaban entre los montes adorando al Dios que no era el verdadero. Por eso ellos estaban entre los montes. En los montes altos pusieron sus camas. Ellos habían hecho una vida. Estaban ofreciendo sus ofrendas, sus sacrificios a dioses paganos y se estaban burlando de Dios. Pero ¿sabe lo que Dios le dice a ellos? El día de su angustia, yo voy a ver si sus dioses a ustedes lo van a escuchar. Aleluya, aleluya. Porque tienen oídos, ojos, mas no ven, más no ven. Tienen boca y no pueden expresar palabras. Tienen manos, pero no pueden palpar sus manos. Y la Biblia dice, tales son los que le adoran. Pero aquí están los que adoran el verdadero Dios, los que tienen vida en Dios, hermano, porque nosotros somos vivos y tenemos vida en Dios. Pero sabemos nosotros que voluntariamente, hermano, tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Voluntariamente tenemos que vivir para nuestro Dios. Amén. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 10, verso 11, verso 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Es decir, el escritor resalta, hermano, usted sabe, hoy en día no se disciplina como en tiempos atrás, y usted sabe que era más fuerte la disciplina, era más estricta la disciplina. Hoy estamos suaves, hermano, y de repente usted puede ponerle una disciplina a su hijo y fácilmente usted puede caer hasta preso. Pero en los tiempos antes de esto se daba una disciplina, y hermano, y si no había, y si había, perdón, una sola comida, eso era lo que usted iba a comer sí o sí. Pero hoy los niños piden, no, yo no quiero eso, y hay que buscar otra cosa. Pero en los tiempos de antes, o muérete de hambre, o eso es lo que hay, y eso es lo que usted va a comer. Y se nos daba disciplina. ¿Y qué hacíamos con nuestros padres? No los odiábamos, lo venerábamos, al contrario. No teníamos que ajustar. ¿Y para qué hacía nuestro? Para provecho de nuestra vida, de crecer bien en la sociedad, de vivir una vida correcta, de la obediencia a nuestros padres. La Biblia dice que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, ellos como les parecía. Ellos lo hacían como ellos tuvieran en su mente. Ahora dice, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Wow, Dios nos disciplina con el fin de que participemos de la santidad de Dios y de que vivamos una vida santa y plena en la presencia de Dios. Amén.
Ahora usted puede notarlo. Por eso la Biblia dice que si Dios nos deja sin disciplina, seríamos bastardos. Amén. Un bastardo es alguien que no es hijo legítimo. Y si Dios no nos disciplina, entramos en la categoría de bastardos. Amén. No somos hijos de Dios. Gloria a Jesús. Por eso Dios tiene que disciplinar nuestras vidas. Dios tiene que tomar nuestras vidas, hermano, y darnos disciplina. Y vienen situaciones. Todo eso es para enderezarnos, para que participemos de su santidad. Esa es la voluntad de Dios, de que estemos en su santidad, de que vivamos una vida separada, porque Él es el alto y sublime, y Él habita a la eternidad, y Él es un Dios que está totalmente. La Biblia dice que inescrutable son las profundidades de su riqueza, insondables son sus juicios. Dice que son profundos sus pensamientos, pero alguna cosa nosotros sí sabemos, es que el que se une al Señor es un espíritu con Él, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Debemos verlo. La Biblia habla en Isaías, dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes. Es decir, que la humildad debe de ser parte de nuestra vida. Mateo capítulo 5 verso 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu. Usted sabe que un pobre, hay mucha gente que dice: hermano, nosotros los pobres. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿usted come todos los días? Amén. ¿Tiene trabajo? Amén. Pues usted no es pobre. Gloria a Dios. Usted lo que no es rico. Bendito Dios. Los pobres en la Biblia se paraban en los caminos a pedir y dependían de otros. ¿De quién depende usted? Usted trabaja con sus manos. Amén. Usted recibe un salario. Usted no es pobre. Gloria a Usted lo Dios. que no es millonario ni rico. Bendito Dios. Hay algunas carencias, pero usted no es pobre. Número uno, esa mentalidad hay que sacarla de nuestro vocabulario y del diccionario. No podemos decir somos pobres cuando tenemos que comer diariamente. Gloria a Jesús. Pobres son los que dependen de que alguien les pueda dar algo. Bendito Dios. Su sustento depende de que alguien sea benevolente. Pero cuando la Biblia habla de los pobres de espíritu, son personas que están carentes de Dios, que tienen hambre espiritual y necesidad. Amén. Es decir, que tenemos que vivir una vida totalmente como pobres, pero de manera espiritual, que todos los días yo necesito a Dios en mi vida. Todos los días necesito la mano de Dios. Amén. Por eso no podemos hablar de pobreza en nuestro contorno, sino más bien decir: yo tengo lo necesario con lo que puedo vivir diariamente. Ahora, Dios es alto. Usted puede entender que Dios está exaltado, que Dios está por encima de todas las cosas, y que Él es el santo, que Él habita en las alturas, y que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar. Que esa palabra vivificar tiene que ver con revivir, darle vida a algo que estaba muerto. Y ese es el deseo y la intención de Dios cuando dice que Él habita con el humilde. Hermano, la humildad
tiene que estar delante de nosotros. No podemos, hermano, vivir, hermano, altaneramente nuestra vida. No podemos creernos, hermano, superior o más grande que los demás. Amén. Porque si Dios, que es incomparable, que es sin igual, Él mira al hombre. Por eso hay un salmo que dice: ¿quién es el hombre para que pienses en él? Y el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él. Dios es extraordinariamente grande. Sin embargo, Él habita con los humildes. La falta de humildad hace creer que somos mejores, que somos superiores, que nadie es mejor que nosotros. Y todas estas cosas suceden cuando en nuestra vida no somos humildes. Amén. Salmo 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios atiende, Dios escucha, Dios está con los humildes. Pero la palabra excelso significa algo que es muy elevado, noble, sublime. Se usa para describir a alguien que tiene un carácter elevado o que sobrepasa la calidad en importancia. Sin embargo, Dios, siendo excelso, Él mira y atiende a los humildes. Por eso, una persona que no es humilde puede orar y ayunar todo lo que quiera y Dios no le hace caso. Ella dice, Salmo 147:6: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Si Dios exalta a los humildes, Dios levanta a los humildes. Dios está con los humildes. Proverbios 16:19: mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. Una y otra vez podemos mirar que nuestra vida debe de estar asociada a gente humilde. Creernos mejor o superior no es una buena idea. La Biblia dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuera el tiempo, Él os exaltará. Es decir, que nuestro Dios podemos estar, hermano, humillados delante de Él, y Dios es el que nos va a levantar y nos va a poner en lugares de honor. Dios es el que nos va a exaltar. Amén. Qué difícil es cuando nosotros podemos tomar, hermano, la actitud de exaltarnos a nosotros mismos, porque Dios, hermanos, nos va a humillar. Amén. Pero si estamos humillados, Dios nos va a exaltar. Cuando hablamos de la altivez, la Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Amén. Cuando usted ve que alguien grande cae, primero le visitó la soberbia. Y esa palabra soberbia es una actitud de exceso, de orgullo y de vanidad, donde una persona se considera superior a los demás. Esta actitud puede llevar a menospreciar a otro y actuar de manera arrogante
Yo no sé si usted ha visto que hay gente que por su dinero, que por su posición, hermano, ven a los demás de manera inferior. Yo no me voy a juntar con ellos. No están a mi nivel. No están a mi estatura. Pero hay una cosa, el cáncer no tiene que ver quién es grande o pequeño. Amén. La muerte no tiene que ver quién tiene estatus o no tiene estatus. Un día todos gustaremos la muerte. Amén. Si Cristo no viene Gloria a Jesús. antes de eso. ¿Y sabe qué? El problema es que la gente serán juzgados por sus actos. Amén. Los soberbios, los que tienen exceso de valoración de su persona. La Biblia nos habla a nosotros de pensar de nosotros en buena cordura, con cordura. Yo no creo en esa gente que tampoco viven hablando como que no son nadie. Yo no creo en esa gente mucho. Yo no soy nadie. Yo no soy nada. Falta de valoración. Bajo autoestima. Cuando usted no se valora a sí mismo. Yo he escuchado mucha gente que se paran en los altares, hermano, nosotros no somos nada, somos como basura. Digo, wow, pero qué apreciación tiene esa persona de sí mismo. Pero déjeme decirle que ese tipo de personas, usted se para y dice, hermano, le damos gracias a Dios. Porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Estoy hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos ha hecho hijos. Nos ha lavado con su sangre. Él nos ha puesto en lugares celestiales. Nosotros estamos, hermano, en buena posición espiritual. Y hay gente que dice, mira qué arrogante. Mira cómo hablan. No, yo estoy hablando de acuerdo a lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que tener buena valoración de mí mismo. Usted no se valora usted mismo, ¿quién le va a dar valor a usted? Falta de humildad. Y hay otros que tienen una falsa humildad. Miguel, privando como que actúe normal, lo que usted no puede exceder de lo que usted es. ¿Usted entiende? Cuando usted excede lo que realmente tú eres y te pones como que tú eres un super saiyajin, dicen por ahí. Porque el punto principal es tener una buena percepción de mi persona. La Biblia dice, no tengas un concepto de ti más del que tú debes de tener. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Sino que cada uno piense decir con cordura. Pensar de mí. Y cuando oigo, un día escuché a alguien que dijo, somos como trapo de inmundicia. Yo dije en mi mente, eso eres tú. Yo no. ¿Quién sabe lo que es un trapo de inmundicia? ¿Quién sabe lo que es? Ay, ay. Algunos no saben. Se escucha feo. Se escucha feo. El problema no es que se escucha Bien feo. feo también. El problema es que usted sabe que a las mujeres le llega un periodo. A eso que se refiere cuando la Biblia habla de trapo de inmundicia. Cuando votan, hoy están bien porque hoy la industria le ha facilitado la vida. Pueden comprar algunos accesorios para eso. Pero yo me espantaba y decía, pero Dios mío, la valoración que la gente tiene de sí mismo y la falta de conocimiento. Una cosa es que usted sea altivo, altanero, orgulloso, prepotente, y otra cosa es que tú tengas buen pensamiento. Amén. Yo debo de pensar de mí y debo de andar humildemente. Aleluya.
Dios totalmente sublime, pero habita con el humilde. De la única manera que usted puede alejarse de Dios es creerse. ¿Sabe? El pueblo de Dios que estaba adorando imágenes, idolatría, Dios le dice: miren, yo soy el alto. Ustedes van a los montes altos, yo soy el alto. Ustedes están derramando su ofrenda a otro, no a mí. Pero yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Y Dios le está mostrando al pueblo su misericordia. Dice Isaías 57:20: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Amén. Impío, el que hace impiedad, no se está tranquilo. Y había gente que practicaban, porque déjeme decirle que en Israel había falta de autoridad y ellos querían tomar un pensamiento. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ustedes tienen un pensamiento anárquico, ustedes están tratando de vivir fuera de control, haciendo lo que ustedes quieren. Y hermano, les voy a decir una cosa: la iglesia del Señor no puede vivir fuera de control, tiene que estar en control. Amén. La iglesia del Señor tiene que estar sujeta a autoridad y bajo autoridad. Amén. La iglesia del Señor tiene reglas, tiene leyes espirituales, tenemos normas de santidad y de separación. No podemos hacer, hermano, lo que otros hacen. Hermano, yo siempre he dicho eso y lo voy a repetir. Hermano, sí, para poder crecer tenemos que abandonar nuestra vida de fe. Entonces tenemos que cambiar lo que hemos creído. Entonces no vamos a crecer a ese precio. ¿Qué sirve ser una cantidad enorme de gente donde no haya calidad? Gloria a Dios. No es lo mismo cantidad que calidad. No es el número, es el efecto que puede haber en ese grupo de personas. Gloria a Dios. Vamos a vivir para Dios. Vamos a comportarnos como hijos de Dios. Vamos a andar como hijos de Dios. Vamos a examinar nuestro camino si estamos en la fe, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Póngase tuyo. Porque usted no sabe si mañana Dios le puede hacer a usted rico. Gloria a Y de Jesús. repente usted diga: déjame buscar una iglesia donde haya ricos, porque ya yo soy rico. Bendito el nombre de Jesús. Déjeme ir donde personas que tienen estatus, porque yo no voy a estar aquí donde no hay estatus. Hay gente que cambia. Hay gente que se transforma por la posición que llegan a tener. Bendito Dios. La Biblia dice, la palabra del Señor dice, totalmente, que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Aleluya. No es tener dinero, el mal no es tenerlo. Hasta yo quiero tener dinero, mucho. Gloria a Dios. El problema es el amor. Usted sabe que por amor al dinero usted puede cambiar hasta sus valores y principios. Señor, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre.